Tengan todos una muy buena tarde. Vamos a ver si nos da tiempo, porque como decía una persona, Mario Sabán, dice, porque siempre nos hace falta tiempo, dice que el tiempo es lo más preciado que el hombre pueda tener. Y sin tiempo, dicen, no podemos hacer todas las cosas que deberíamos hacer. Así que voy a comenzar con un pequeño cuento, no sé, me voy a tardar un poco, pero tengo calculado media hora o 20 minutos para tratar de resumir, para ver si me da tiempo de llegar hasta donde quiero llegar, pero con la ayuda de Hashem vamos a dar la mayoría del tema. Voy a comenzar con una introducción con lo que expliqué la vez pasada. Bueno, este tema también está relacionado con un tema que había dado anteriormente. Expliqué también la vez pasada acerca de los judaísmos y el porqué de ello, y eso tiene que ver un poco con la enseñanza de hoy. Y uno se remonta a la historia de la destrucción del templo, pero ¿qué consecuencias trajo la destrucción del templo? Y uno de ellos se narra, muchos ya sabemos la historia de dos personas que dice que por causa de ellos se destruyó el segundo templo. ¿Y cuál fue la historia de ellos? Dice, a ver quién se acuerda, cuando hay una disputa de dos personas de Kamsa y Bar Kamsa. Pero dice, ¿cómo esa discusión, acaso solo por eso se vino la destrucción del templo? Pero dice que lo que pasó con Kamsa y Bar Kamsa, hay otra historia más allá todavía, que dice que había otra persona, dice que cuando este Bar Kamsa, el que llevó y que se encargó de ir con el emperador y decirle que todos los jajamín estaban de acuerdo con la otra persona, en cuanto dice que ellos querían hacer no querían aceptar el sacrificio de ellos, y que no estaban de acuerdo, incluso que querían levantar una revuelta contra el emperador. Y entonces, para asegurarse, él envió su cordero, su sacrificio, para ver si de verdad estaban los judíos de acuerdo con la opinión del emperador. Pero a través de eso dice que cuando esta persona le hizo un pequeño defecto, en el cual para el emperador el cordero estaba bien, pero para alguien como el sumo sacerdote o el sacerdote no calificaba, porque dice era un pequeño, tan pequeño estaba, dice que en un defecto que estaba en la boca, que nadie lo podía ver. Pero dice que había un jajamín que estaba alrededor de los sacerdotes, y que por causa de ellos, que dijeron los sacerdotes, no lo vamos a sacrificar, pero por lo menos lo vamos a matar. Y si lo matamos, el emperador por lo menos va a ver que se mató, y aunque no lo vamos a subir al altar. Y entonces dice que a causa de ello, dice que no lo mataron por causa de este rabino, porque la halajá establece así, y por lo tanto si lo hacemos, las personas van a decir, como el emperador hizo ese sacrificio, y como los demás sabios van a decir, se aceptó un sacrificio de un pagano y que tuvo un defecto, mejor no lo hagamos. Y dice que por causa de eso hubo muchas disputas entre este jajamín con los sacerdotes, y por causa, puede ser que por causa de ese jajam vino la destrucción del templo. Pero dice que fue a causa de eso o no fue a causa de eso. Y otro se remonta otra historia más allá, que había 3 personas en Jerusalén que eran las más ricas de Jerusalén. Había uno, que era rico en leña, era comerciante de leña, y había otro que tenía almacenes de cereales, trigo, cebada, todo era muy rico en eso. Y había otro también que era rico en otro ámbito. Entonces, ¿cuál era el más rico de los 3? El que tenía leña, porque con la leña se cocinaba la cebada, y con leña podía hacer, que había capacidad, para alimentar a toda Jerusalén unos 50 años o 23 años, que tan rico eran esas personas que tenían esa capacidad, y que por lo tanto que si ellos todos hubieran estado en un solo pensamiento,
todos los que estaban en cuanto al asedio que hizo Roma a Jerusalén se podían resistir adentro de las murallas de Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Había un grupo que ya conocemos como los celotes y los sicarios. Ellos planeaban otra forma de cómo salir de esa guerra. Y uno dice, si nosotros somos del pueblo de Israel, podemos hacer lo mismo que pasó en los días de los macabeos, en los días del Matitiaco, que los pocos vencimos a los muchos, y contra Roma no es nada, podemos hacer lo mismo también. Y estaban influenciando al pueblo a hacer la guerra. Pero dice que había un jajam que él tenía, dice a él, ¿cómo se llama? El señor de las llaves, el dueño de la leña, dice que él tenía las llaves y se los delegó a este rab. Pero este rab dice que tenía un discípulo que también tenía acceso a las llaves. Y como dice, y él era un celote. Y a causa de eso, dice, por tanto fue la disputa que los sabios dicen, vamos a hacer la shalom con el imperio romano, hagamos las paces, dejémonos que nos domine y ahí se acabó, no va a haber muerte, no va a haber mayores cosas. Pero ellos dijeron, no, vamos a luchar y vamos a ganar la guerra. Y como no quisieron, no hubo una conclusión, no hubo solución y no hubo de acuerdo, dice que hicieron estas personas. Y llegaron a conseguir las llaves de la leña, del señor de la leña, y con eso quemaron las bodegas de trigo, de cebada y todo. Y empezó la hambruna en Jerusalén, el asedio. Dice, el Midrash cuenta algunos detalles, que esos detalles son una mínima de lo grande que pasó en Jerusalén en esa época. Que había una mujer llamada Marta, dice, que era de la realeza y mandó a pedir harina refinada, pero dice que le dijeron, ya no hay de esa harina. Entonces dice, ve y compra una de segunda clase. Y cuando llegó dice, no, ya se acabó también. Entonces ve y compra la tercera, dice, pero al final dice que se acabó todo. Y al final dice que ella misma salió y cuando vio, dice que por todo lo que vio, y dice que vio algo que estaba tirado en el suelo y lo comió, y al probar eso dice que murió, porque ella es siendo de la realeza y comió algo, dice, murió de lo que le dio asco. Y al final dice, lo que comió solo eran higos, pero secos, como los que comía, dice Rabbi Tzadok. Y ahora, dice, ¿por qué menciona Rabbi Tzadok? Porque Rabbi Tzadok dice que fue un gran tzaddik que vivió 39 años o casi 40 años rezando para que no el Beit HaMikdash no fuese destruido. Y dice que él quedó tan delgado que hasta cuando comía, solo lo que comía era higos secos. Y se le miraba cuando dice, le bajaba la comida por la garganta. Hasta dónde llegó el nivel de él. Y había otro gran personaje que conocemos hasta al día de hoy, conocido como Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai, a él fue el nazi de ese tiempo, a él lo delegaron, porque había un descendiente, por ejemplo, todo era en jerarquía. Por ejemplo, Hillel era la máxima autoridad en la secta de los fariseos, pero después vino su hijo, y luego vino su otro hijo, así conocemos como también Gamaliel, Shimón, pero también el hijo de Rabbi Gamaliel, el que había quedado como también el líder, el que iba a tomar el puesto de la escuela de Hillel. Él aún era muy pequeño, entonces por eso tomó el puesto de Yohanan ben Zakkai, el cual no le pertenecía, pero como por ser un gran jajam, él tomó el mando. Y viene, dice, entonces Yohanan ben Zakkai es el que se encarga de todo eso. Y viene y dice, ¿qué hace él? Dice, dice que como él tenía ese conocimiento, no solo, puede ser, dice algunos comentaristas de Kabbalah también, porque también fue comerciante, dice que al final vio ciertas visiones que lo que iba a ocurrir. Entonces lo que hizo, sabemos muy bien la historia, lo que sucedió, que él se hizo del muerto y que habló con un sobrino. El sobrino lideraba también la secta de los celotes y le dijo, hazme cierto favor y está en ti el control de lo que puedes hacer ahorita, de hacer las paces con Roma. Y dice él, a mí ya también se me salió el control, por lo tanto
pues el grupo que yo tengo ya no los puedo controlar, pero dice, entonces hazme este favor, dile al emperador que no podemos enterrar a un muerto dentro de Jerusalén, por lo tanto hazme como si yo fuese el muerto y que me saquen de aquí. Y al final así lo hicieron, y dice que, pero le dice a este sobrino, que tu muerte, los que te van a cargar, que sean solo tus discípulos, porque solo tus discípulos saben que tú no pesas tanto, porque una persona muerta pesa más que una persona viva. Entonces así fue, solo los discípulos lo sacaron, y dice que consigo, y Rabí Yohanan ben Zakkai llevó a Rabbi Tzadok, y luego dice, llegaron y lo llevaron con el emperador para esa época. Y dice que hubo una conversación que todos sabemos también qué es lo que ocurrió entre Yohanan ben Zakkai y el emperador, y al final Yohanan ben Zakkai le dice, tú eres el César, tu recompensa es doble muerte, uno por lo que has hecho y otro es por declararme a mí el César, que yo no soy el César. Entonces, pero al momento que él estaba conversando, que llegó un mensaje diciendo, ahora el César ha muerto, ahora tú eres el próximo César. Entonces, como si lo profetizó Yohanan ben Zakkai, lo que había de suceder con este emperador. Y entonces, por lo que él le dijo y la conversación que tuvieron, dice que tuvo efecto en cuanto le dijo, este emperador le concedió 3 deseos. Y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y lo que Yohanan ben Zakkai pidió no fue que dejara en paz a Jerusalén y que más después volviera y destruyera, pero por lo menos que lo dejara en paz ese tiempo. Pero dice, y eso volvemos a otro cuento de lo que pasó con Nerón, que el Eterno dice que había establecido que Nerón iba a ser el que iba a destruir el templo. Pero ¿de qué dice? Que Nerón tiró una flecha, cayó en Jerusalén, tiró al lado norte, cayó en Jerusalén, tiró al este y al oeste, y en todos lados dice que caía en Jerusalén. Entonces había una señal que él era el indicado para destruir el templo. Pero dice que él hizo teshuvá y él no quiso hacer eso. Por lo tanto, yo no quiero hacer eso, y aunque soy el indicado, por lo tanto, dice que él hizo teshuvá, hizo arrepentimiento y no lo hizo. Al final de él salió un gran justo, Rabbi Meir ben Balanés. Pero entonces dice que el Eterno había delegado a alguien más, y fue este emperador, el que tenía que destruir el templo. Pero al final no lo hizo él, sino que delegó a alguien más. Pero en sí estaba en él la autoridad de la destrucción del templo. Así que lo que ocurrió hasta estos días, ¿qué es lo que le pidió Yohanan ben Zakkai a ese emperador? Ya estaba establecido que el templo tiene que haber destruido, ya sea por Nerón o por ti, pero sí ya tenía que hacer, pero depende de quién, de las personas, si están capacitadas para hacer ciertas cosas o no. Y por lo tanto esta generación no merece que tú lo salves. Por lo tanto su pensamiento es de no pedir ese deseo. Sus 3 deseos, uno es un médico para Rabbi Tzadok, y otro es que dejara vivos a ellos, y el tercero era darles el territorio de Yavne. Y sabemos que en Yavne se establecieron la escuela de los fariseos, los que sobrevivieron, y ahí se establecieron, y de esa escuela, de ese grupo que se establecieron en Yavne, salió todo el judaísmo que conocemos hasta el día de hoy. Pero fue el movimiento fariseo, y gracias a lo que hizo Yohanan ben Zakkai, todas las clases de fariseos, de judíos que están vivos hasta ahorita, fue gracias a él, porque todos murieron. ¿Y qué pasó con el movimiento de Yeshua? Pues sabemos que Yeshua también fue un profeta, y él profetizó que cuando vengan ciertos tiempos huyan a las montañas, y por eso con los nezeritas no pasó mayor cosa, porque ellos lo sabían, y entonces tomaron ciertos percances. Y entonces esas 2 escuelas se establecieron en Yavne, tanto los nezeritas como los fariseos. Y ahora voy a dar el tema, eso fue solo la introducción. Vamos a hablar un poco de los niveles de libertad, también es un tema que ya había dado antes, pero no completo. Y lo vamos a tratar de resumir. Dice,
los niveles de libertad y cómo en el hebreo hay ciertas palabras para referirse, por ejemplo, a lo que es libertad. No solo los 4 niveles de interpretación, sino también en la forma cómo se debe hacer, porque todo tiene un orden y cómo debemos seguir ese orden para poder alcanzar la plenitud. Uno es, como dice el Birkat Shalom, dice, al inicio hay un comentario que dice ahí, el que dice, ya no me recuerdo cómo dice el dicho, si alguien me lo puede recordar. ¿Cómo vamos a ver? Donde hay alegría hay amor, y donde hay amor hay paz, y donde hay paz está el Eterno, y donde está el Eterno no hace falta nada. Eso es lo que dice. Pero ahora, ¿cómo alcanzar ese nivel de Shalom? Y a través de Shalom, ese Shalom que tiene que tener la persona, tiene que experimentar la libertad. Y hay algo que lo tiene aprisionado al hombre, que no es la libertad, sino es algo que por ejemplo, voy a poner un ejemplo con esto. Dice, que eso fuese un vaso lleno de agua, pero si tiene cosa sucia y yo le voy a echar más, pues va a rebalsar y ya no va a caber. Entonces siempre, y más si es más sólido, si le echo agua y tiene, por ejemplo, chocolate, el agua se va a salir y siempre va a quedar el chocolate. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Es que a veces cuando tiene muchas cosas malas y negativas en su cuerpo, es muy difícil que pueda salir. Y si le quiere meter cosas buenas, como mandamientos positivos, buenas acciones y todo, no va a caber en eso. Entonces lo que puede haber en su cuerpo es corrupción o cualquier cosa que pueda carecer y traer más consecuencias a su vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Uno es limpiar el cuerpo, empezar a sacar las cosas negativas, lo que tiene que hacer la persona. Y hay por eso el Eterno dice que dejó 7 orificios de la persona, en el cual se tiene que sacar lo malo que tiene la persona. Y no solo también ahí está el pensamiento, los 3 niveles del alma, que son Masé, Mashaba, Masé y Dibur, los 3 niveles del alma. Entonces, pero para eso se necesitan ciertas cosas. ¿Y cuál es el modelo a seguir? Dice, 1, para decir libertad en hebreo se dice dror, que viene de dirá. Y eso es, dirá, es como una habitación, puede ser un lugar de, ya sea, el judaísmo lo establece con el Talmud, de 4 amot por 4 amot. Ese es el espacio de una persona que tiene libertad. ¿Por qué? Porque dice, si usted está en su casa y es niño, uno siempre va a estar sujeto a lo que dice el padre, haz esto y haz esto. Y dice, siempre lo van a tener limitado. Y más si duerme con los papás. Entonces, cuando el hombre experimenta y le dice, bueno, ahora tú vas a tener tu cuarto solo. ¿Qué dice el niño? Lo que siente es una gran emoción, porque ahora va a tener las llaves y lo que se le pegue las ganas de hacer dentro de su cuarto. Pero aún así no tiene la libertad completa. ¿Y cómo la persona puede llegar a tener libertinaje, pero no libertad? Ahora, el segundo nivel es Kofesh, que viene de la raíz Lejafetz. Y Kofesh es el segundo nivel. Ahora lo vamos a tomar según esta narrativa de lo que fue la salida de Egipto. En la salida de Egipto, las personas experimentaron un cambio de libertad. Uno, porque estaban esclavos en Egipto, pero dice que cuál era el primer nivel de esclavitud que tenían y cuál fue el primer nivel de libertad que experimentaron, porque dice que ellos, habían personas que se sentían libres dentro de Egipto, porque tenían la comida a su tiempo. Incluso por eso dice que se llegaron a quejar porque no tenían carne en el desierto. Y en Egipto tenían casi la comida, tenían su cuarto. Es como, por ejemplo, a usted el Estado le brinda lo suficiente, un apartamento, comida y todas las ventajas que le pueda dar, pero hay cosas que no puede usted tener, dicen. Y uno es el que podía alguien decir, ahora es tu turno, voy a encender la antorcha, y aunque tú estabas bien confortado, dice, incluso abrazado con la esposa, y venía un guardia y te decía, es tu turno, vete a la hora que tú quieras. Entonces, ¿cómo se sentía esa persona? No le tenía libertad en sí, estaba sujeto siempre al Estado.
Y entonces dice que cuando el Eterno les da el segundo nivel de libertad es cuando salen al desierto. Váyanse al desierto, donde es tierra de nadie. Entonces ese es como un tipo de libertinaje, que ellos podían hacer lo que querían hacer. No había quien les mandaba, quien les daba órdenes. Y entonces la persona siempre se va a sentir muy satisfecha en estos dos niveles. Y ahí ya no quieren superar porque se sienten cómodos, pero a través dice que como cuando usted dice, o sea, le dan esa libertad, dice, bueno, ahora voy a ir a lo que se me antoje, voy a ir a los bailes, a ver qué viene. Lo que usted piensa es lo que va a hacer, pero después se empieza a aburrir de eso y ve las consecuencias que traen esas cosas. Entonces esa libertad, dice, no sirve en sí. Entonces, y ahí viene lo que muchos pensadores y psicólogos vienen. Entonces, como usted tiene la libertad de pensar de diferentes maneras, entonces cambia tu forma de pensar. Ahora es esto y hace esto y hace esto. Y por eso vienen muchas consecuencias, los que se dejan llevar a veces por los pensamientos de los psicólogos. Ahora viene el tercer nivel de libertad, que se conoce como Jerut. Y Jerut se puede traducir como grabado. Como ese texto aparece cuando Moshe desciende del Sinaí, trayendo las dos tablas, y dice que él soltó las tablas en el cual estaba, dice, grabado las palabras del Creador, pero dice grabado, se traduce como Jerut o Harut, pero al final Rashi dice que es lo mismo, Harut, grabado las palabras. Entonces, ¿qué tiene que grabar la persona en su corazón? Son las palabras de la Torá. Y eso es lo que le da libertad a la persona en sí. Como dijo el Melech David, hay libertad guardando tus mandamientos. Y es cuando la persona dice no quiere ascender a ese nivel, al tercer nivel de libertad. ¿Por qué? Porque es responsabilidad. Muchos no se quieren casar, ¿por qué? Porque no quieren tener una responsabilidad. Y uno piensa dice que uno soltero es libre, pero realmente no es libre. Y existe la libertad, o uno siempre está sujeto a una autoridad. ¿Existe lo que se conoce el libre albedrío o no existe el libre albedrío? Si hay niveles y etapas también de cómo funciona el libre albedrío o no, porque si uno es pequeño te obligan a hacer, como en el primer nivel de Dror, siempre está uno sujeto a la autoridad de los padres. Entonces, de lo que a ti te influencian, te dicen, o el ambiente en que tú vives va a influenciar a ti, así como la forma en cómo estamos vestidos hasta el día de hoy, o venimos ahorita. ¿Qué nos influenció a hacer eso? ¿Será que tenemos libre albedrío de poder decidir, o ya hay algo que está sobre nosotros, una autoridad? Dice, hay ciertos niveles en el cual el Eterno dice que no existe el libre albedrío, pero dentro de la creación sí existe el libre albedrío. Y uno dice, hay decretos que usted no puede quitar, y uno dice, el hombre va a morir, y ese es algo que no hay quite. No puede usted contradecir eso y decir, yo tengo libre albedrío y voy a vivir eternamente, no. Pero ahora dice, ¿cuál es la forma del pensar, la forma del libre albedrío dentro de la otra dimensión? Es de qué forma va usted a morir. Así como en la Halajá dice, existe de que en la Ashkenazí o Sefaradí es la misma Torah, es como comer el mismo pollo, pero solo que en diferente manera. A él le gusta frito, a mí me gusta en caldo. Entonces, al final es el mismo pollo, pero ya está establecido una ley. Entonces no hay libre albedrío en sí, y a la vez sí existe libre albedrío en la forma como usted lo quiere comer. Y entonces para eso también depende de los condimentos que usted lo quiere agregar para hacer más sabroso. Y entonces ahora vamos a ver, dice que la palabra Dror, Hofresh y Jerut, pero hay otra palabra, y Jerut tiene el valor 614. Y cómo vamos viendo esto de cómo va a ir como una escalera, cómo una escalera va de escalón por escalón, y cómo uno puede trascender también llevando ciertos principios para llegar a encontrar en sí la verdadera Shalom, que nos va a llevar a la verdadera libertad y ser una persona, dice,
siguiendo el modelo del Mashiach, que el Mashiach es la persona perfecta, el hombre perfecto, en el cual nosotros debemos seguir ese ejemplo. Pero para eso hay que cumplir con ciertos requisitos según esta escalera. Y uno es, por ejemplo, la escalera es de los mandamientos. Cuando la persona puede ser tener una vida llena de bendiciones y de shalom, y estar una persona satisfecha con lo que tiene. Entonces, dice, hay una palabra que se llama Tariag Metzubot. Y Tariag Metzubot, hay tres palabras que están dentro de esa. Y una es Tikkun, que es rectificación. La otra es Nituk. Nituk es separación o desconexión de lo malo. Y ahí está la otra palabra que también comparte la misma raíz, que es Tinok. Y Tinok es un bebé. Entonces, con Nituk tiene el valor numérico de 365, y Tikkun 248, en el cual se cumple, para rectificar hay que cumplir con los mandamientos positivos. Y los 365, que es Nituk, que es separación, uno se debe separar de lo malo, alejarse de lo malo y desconectarse de lo malo. Por eso están estas dos palabras, Nituk y Nikkun, el cual, sumando los dos, da el valor numérico de 613 mandamientos. Y como Jerut es 614, y Dror, la palabra Dror tiene 610. Y después viene la palabra Darkei Shalom, caminos de Shalom, que tiene el valor numérico de 610. Y para eso, para cumplir con los caminos de Darkei Shalom, nos hace falta algo, que es el 611 también, que es el intermedio, que es Torah. La palabra Torah nos da el valor numérico de 611, y entonces para eso tenemos que cumplir la Torah, y llevando a cabo ¿qué? El Tikkun y el Nituk. Pero a través de eso también está la Teshuvah, que la Teshuvah es el stop, que nos pone un alto, y luego viene la rectificación, el Tikkun, que hay que cuando hay que comenzar primero viene el Nituk, que es sacar lo malo que uno tiene, y luego es volver a rectificar con Tikkun, cumpliendo los mandamientos positivos, para que uno es que la persona se limpie, deseche lo malo, y luego venga lo bueno, para que la persona se vaya perfeccionando. Por eso primero es cumplir los 365 mandamientos negativos, que es Nituk, y luego hacer Tikkun con los 248 mandamientos positivos. Y así se cumple lo que es Tariag Metzubot. Y luego viene 610 Darkei Shalom, caminos de Shalom, en el cual son también los caminos que el hombre debe adoptar y por el cual debe caminar, que como sabemos son las virtudes del ser humano, que debe siempre rectificar y siempre hacer un equilibrio en cuanto a las virtudes. Luego viene lo que es el 612, que es el Brit, el pacto que usted debe hacer con el Creador y comprometerse a guardar la Torah, y así usted va experimentando también no solo cambios de shalom y libertad en su cuerpo, sino también dice que entonces las hormonas del cuerpo ya empiezan a experimentar ciertas cosas, que si hay una persona que está enferma, también las neuronas y sus hormonas ya empiezan a cambiar y empiezan a sanar. Y más si una persona vive con ansiedad y depresión, y por eso que el Shabbat es una terapia, no es terapia para el alma, porque dice que cuando la persona cumple con eso, por lo menos, si al final del día va a tener unas 600 llamadas, pero los 24 horas van a ser mejores 24 horas que 613, por ejemplo, llamadas perdidas. ¿Por qué? Porque va a tomar tiempo para él. En cuanto a los 6 días de la semana, toma más tiempo para los demás y no para él. Y luego dice, viene lo que es el 615. Mi besarí esek el yom Eloa. Y eso se traduce como, en mi carne he de contemplar a Eloa. Y ese es el otro nivel de libertades, el cual el hombre
pueda experimentar, y es uno de los niveles más altos, aparte de Gerut, que es el nivel más alto de libertad. Y dice, es cuando la persona también ya hay un cambio de libertad en el alma, y cumpliendo, dice, esa persona ya es una persona más completa. Y luego viene el último, y este es el 616, que se conoce como Hamacón y Malé Esronjan. El lugar de todo llenará tu escasez. De todo lo que te hace falta, el Eterno pues es el todo. Dice, ya no es el mundo es el Eterno, sino el Eterno es el mundo. Ya no tú eres el patrón, sino el patrón eres tú. Ya no tú mandas al alma, el alma te manda a ti, dice, porque ¿quién eres tú? Tú no eres la ropa que vistes. Ese es un reflejo de ti. Tú no eres, dice, de cómo te comportas. Lo que refleja cómo comportas es tu mente, de algo que el Eterno te dio. Y dice, y lo que tú eres no es lo que eras antes, hace 20 años. Y hace 20 años, si hablamos de 200 años, ¿dónde uno estaba? Entonces, lo que tal vez ayer fui, puede ser que hoy no, ahorita no soy el mismo, y mañana no sé si seré el mismo. Seré el que seré, dice. Ahora, ¿quién es la persona en sí? Cuando a veces hacen la pregunta a un sabio, ¿quién es usted entonces? ¿Quién eres tú? Dice. Te hace la pregunta, ¿quién eres tú? Porque dice, la persona nunca sabe, y por eso está ese famoso dicho en el Pirkei Avot que dice, no cantes victoria hasta el día de tu muerte. Y ahí se va a conocer a la persona quién realmente fue, según la forma, en cómo murió también. Así como a nuestros patriarcas se les dio el título de tzadik hasta que murieron. Antes de su muerte no se les pudo llamar tzadik, como incluso Yosef también. Y como el Melech David lo quiso hacer, pero no alcanzó ese nivel también de tzadik. Y aunque lo buscó, pero no lo pudo hacer. Entonces, y al momento de experimentar este nivel de libertad, dice, el Eterno llenará todo tu escasez. Y ahora, ¿quién es el Eterno? Dice, hay dos formas de cómo este rabino expresa eso. Dice, el Eterno es todo, abarca todo, te abarca a ti, me abarca a mí. Todo lo que tú vayas a hacer es para el Creador, que el Creador dice, por eso está el otro dicho, haz la voluntad del Creador como si fuese la tuya, para que Él haga su voluntad como si fuese la tuya. Entonces ahí se cumple todos los deseos de la persona, y la persona va a experimentar la verdadera Shalom. Pero todo tiene que trascender y llevarlo a cabo, todas estas partes, lo que hemos mencionado, todas estas reglas para alcanzar la verdadera Shalom. Pero entonces Yeshua también, nuestro santo maestro, habló algo de libertad, pero ¿a qué nivel de libertad se refería él? ¿Acaso no solo lo que dijo el Melech David, que guardando los mandamientos uno pueda hallar libertad? ¿O a qué nivel llegó realmente Yeshua en cuanto hablaba de libertad? Y cuando uno llega a leer el Código Real y compara con todo esto, todo tiene sintonía. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que el Jajam dio una conferencia, pero no recuerdo en dónde lo dio, pero quiero tomar esto como enseñanza para el día de hoy. Incluso también tiene que ver con los niveles de libertad y cómo, como dicen, no podemos ser libres si tenemos pecado en nosotros. Y más concerniente a esta fiesta que viene, a estas fiestas que vienen ahora aquí, que nos queda ya a unos cuantos días. Y porque decía cierto rabino que antes la persona cuando iba y le pronunciaban viene Yom Kippur, las personas temblaban, tenían mucho temor al Creador. Ahora tú le hablas vienen ciertas fiestas a la persona, dice, la persona nada más se ríe, dice, qué bueno, va a venir Rosh Hashanah, nos vamos a regocijar, alegría y todo, pero nunca llegan a tener el concepto real de lo que significa esas fiestas. Entonces por eso debemos tener mucho conocimiento. Como decía Mario Sabán,
pero también Mario Sabán lo tomó de nuestro santo maestro, lo que le dijo una vez a la samaritana, porque ustedes los samaritanos dice, adoran lo que no conocen, y nosotros adoramos lo que nos conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la clave está en esto, lo que dijo Mario Sabán, que nosotros los judíos dice, creemos en lo que conocemos, y hay muchas personas que creen pero no conocen. Ahora, ¿cuál es lo mejor? Hacer lo que conocemos, y por eso hay muchas personas allá afuera de ciertas escuelas que cuando ya no hayan respuestas que dicen, no es que es espiritual. ¿Por qué? Porque ya no hayan más respuestas a sus preguntas. Y por eso en los niveles de libertad hay un nivel de libertad en donde la persona se hace muchas preguntas, pero no puede trascender porque no haya respuestas. Y entonces dice, cuando vemos ¿por qué tiene que ver mucho esto con nuestro santo maestro? Y porque a veces usamos también los méritos de Mashiach, y más si es de nuestro Mashiach de nosotros, porque Jabal creo que tiene su Mashiach, Breslev tiene su Mashiach, otros tienen su Mashiach, pero ahora de nosotros también, y cómo ellos utilizan ciertos ejemplos de lo que nosotros igual usamos en nuestro Mashiach, porque las mismas enseñanzas ellos lo adaptan según al personaje que ellos consideran que es el Mashiach. Ahora, uno es que nosotros no debemos considerar, o sea, meter a Mashiach en todos los ámbitos cuando decimos, porque muchos decían, bueno, me comí una fruta y por los méritos de Mashiach. Si puede llegar hasta ahí los méritos de Mashiach, o en cualquier cosa podemos meter los méritos de él, o no es necesario meter los méritos de él. E incluso si los primeros discípulos de Yeshua usaron sus méritos en toda su vida, en todos los ámbitos de su vida, o no lo metieron los méritos de él. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar los méritos de Yeshua y cómo se han utilizado realmente y legítimamente los méritos de Yeshua según el judaísmo nezerita de aquella época, en los días de hace 2000 años. Y vamos a comenzar con los pecados, y el tema que el Jajam Damen Abraham hablaba era sobre si Dios acepta sacrificios humanos o no acepta sacrificios humanos. Y otro es si el Eterno perdonó a ciertas personas, dice, sin necesidad de sangre. Porque según lo que enseña el Código Real, lo que dijo Rab Shaul, que dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y como vimos también ciertos ejemplos en la Torá, donde por ejemplo en el acontecimiento del becerro de oro, ¿hubo expiación o no hubo expiación? Hubo expiación, pero no se usó la sangre. ¿Qué se usó ahí? Incluso cuando también fue la plaga, cuando murieron ciertas personas también en la rebelión de Cora, ¿qué se usó ahí? El incensario. ¿Hubo sangre? No hubo sangre. ¿Hubo perdón? Claro que hubo perdón. Y ahora, ¿cuáles son los niveles de pecado también? Vamos a hablar de lo que se conoce como abón. Abón es la palabra para pecado, pero también se puede utilizar para lo que es iniquidad. Entonces, abón es el primer nivel de pecado, pero ahí está lo que es Het, que también se refiere a pecado. Pero uno es Shegagán, pecado por hierro o ignorancia. Segundo está Asham, que es infracción o agravio, culpa al creador, como lo encontramos en Levítico 5:18, y así como el primer nivel de pecado, que es Shegagán, pecado por hierro, lo encontramos en Levíticos 4:2. Y el tercer nivel de pecado es Ajatá, ofensa, un pecado por ofensa, y que si en ese pecado de ofensa usted ofendió a alguien, ¿será que es necesario usar los méritos de Yeshua ahí? ¿O no es necesario utilizar los méritos de Yeshua para que la persona le pueda perdonar? ¿O usted puede expiar ese pecado usted mismo?
Uno es pidiéndole perdón a la persona, por eso Yom Kippur perdonaba esa clase de pecados. Y por eso está en la costumbre en Israel que antes que venga esa fiesta tenemos que pedir perdón unos a los otros. Y es algo que debemos poner en práctica siempre. Y viene lo que dice Abón, que era el cuarto nivel, y luego viene el de los tipos, el 5, el de los tipos Peshaim o Pesha, y viene el sexto, es de Karet. Y cuando vemos que el de Karet son pecados de muerte, el cual encontramos en la Torá de Moshe como 39, creo que sí, son 39 clases de pecado que no tienen expiación en un tribunal humano. Eso merecía la muerte. Ahora, las formas de cómo dice, tenía que pagar la persona, dice, como dice, el pago del pecado es la muerte, por lo tanto se tenía que apedrar, o habían como 3 tipos de muerte para la persona que cometía pecados de muerte. Y incluso en el Código Real, que cuando vemos también que si dentro del movimiento Netzerita una persona pecaba con este pecado, dice, uno sí le era perdonado, y ahí entran los méritos de Yeshua, que sí se le podía perdonar a esa persona, pero llega un momento en que ya no, dice, si volvía a cometer los errores varias veces, y otro era si negaba a la presencia divina o al Creador mismo, como una persona que es arrogante, por eso esa virtud de la arrogancia es la peor de las virtudes, en la cual a la persona si le hablas nunca te va a escuchar, incluso va a empezar a regañarte. Y esa cualidad que tiene la persona es muy difícil que vaya a retornar y hacer tikkun o teshuvah. Entonces, y por eso cuando Rab Shaul dice que cuando una persona cometía esos pecados de muerte, que ya no era necesario que oraran por esa persona otra vez. ¿Para qué se va a orar si ya cometió y ya se le advirtió, ya hizo ciertas cosas? Como la persona que también dice que estaba haciendo leña, que al final le preguntaron a Moshe que qué había que hacer con esa persona, pero no es que no le habían advertido, sí la advirtieron varias veces, pero cuando el hombre no obedeció, al final lo llevaron y al final no fueron las palabras de Moshe lo que tuvo que hacer justicia en ese tiempo, sino él consultó al Creador y el Creador dio la sentencia. Y entonces, según estos niveles de pecado, también así era el sacrificio. Y según los niveles también de las posibilidades de la persona. Porque si era una persona rica, bueno, que lleve un buey. Pero si la persona era más pobre, una oveja, un chivo. Y si era más pobre, 2 aves. Pero si era más pobre todavía el Eterno así lo consideraba. ¿Y qué decía? 2 cefas de harina. Ahora, si se usaba la harina, ¿dónde está la sangre? Para el perdón de pecados. O como otro, cuando el Eterno estaba haciendo, cuando Él pide lo que es brazaletes, anillos y todo eso, para hacer ciertos sacrificios, y se usaron todos, el pueblo de Israel trajo todas esas ofrendas, y al final se hizo expiación con lo que es metal, y se usó la sangre, no se usó la sangre. Entonces, ¿quién es el intermediario para el perdón de pecados? Y ahora dice, si metemos los méritos de Yeshua solo por hacer una bendición, dice, ¿es necesario o no es necesario? Entonces dice, debemos tener mucha cautela en eso, porque dice él, no es licencia para hacer ciertos pecados y cometer ciertos errores cada vez y cada vez. Porque ya al final, si llegas a cometer varios pecados de muerte, necesitarías que Él venga por segunda vez, o al final no hay solución para ese pecado, cuando son pecados de Karet también. Pero ahí es donde se introducen los méritos de Él. Ahora dice, y porque dentro de estos pecados que he mencionado anteriormente, que son 5, eso dice, sí tenían perdón en la ley de Moisés. Entonces, traiga su cordero, traiga su chivo, traiga su vacuno, su oveja, o sus polluelos o las cepas de harina. ¿Pero qué se hacía con la harina? La harina se vertía en el altar, y en el altar estaban las brasas con sangre. Entonces, siempre se usaba la sangre cuando vemos en sí.
Y los brazaletes, lo que es el metal, ¿para qué se usó? ¿Sí hubo sangre o no hubo sangre? Claro que sí hubo sangre. Y cuando fue lo de expiación, cuando lo que pasó con el becerro de oro, ¿hubo sangre o no hubo sangre? ¿Trajo consecuencias eso o no trajo consecuencias? O lo que pasó con Caín, o lo que pasó con Noah, ¿se usó sangre o no se usó sangre? Lo que hizo David también, ¿se usó sangre o no se usó sangre? Al final sí se usó sangre, tal vez no al instante, pero sí después se hubo sangre. Por ejemplo, lo que estábamos comentando de lo que pasó con David, en él no murió, pero le habían decretado muerte. Pero dice, había un intermediario que era el profeta Natán, pero aún el profeta no pudo intermediar por David porque él merecía la muerte. Cuando se le acercaba una persona, dice que hizo un pecado de muerte y se le acercaba al sumo sacerdote siendo la persona más santa en el lugar más santo, aún así no se podía expiar el pecado de la persona si cometió un pecado de pecador. O sea, que no hay intermediarios tan grandes en santidad que puedan expiar los pecados de careta. Al final dice, solo el Creador puede expiar, y solo en sí, dice, en sí solo es Él el que quita los pecados del ser humano, pero también tiene su jerarquía, sus jueces, así como también lo establece un salmo, que dice los tronos de las casas de ¿cómo es? Están establecidos en Jerusalén. Creo que ahí están. Si alguien me puede leer, que se me olvidó cómo está relatado eso. Entonces, que eso, el Eterno ha establecido cierta jerarquía de cómo se debe hacer todo para expiar los pecados. Y entonces, como vemos, según esos tipos de pecados, así también lo eran los sacrificios. Habían pecados que son por ignorancia, en los cuales a veces se cometen por error, pero hay pecados que, un ejemplo es cuando si usted va manejando, usted es consciente de que hay semáforos, que hay stop y todo eso, pero si usted se pasa a un stop o un semáforo, y más si lo ve el policía, tiene que ir uno, pagar ¿cómo se le llama? Su multa allá, y también tiene que presentarse ante la corte. Estando ante la corte, el juez le va a perdonar, pero lo que usted, la deuda, no se lo quita. La ley lo tiene que pagar. Dice, yo te perdono, no lo vuelvas a hacer, pero tu deuda es tanto. Otro es de que no porque le perdonó el juez, usted no va a volver a cometer esos errores. Entonces, ¿qué se hace? Por eso muchos dicen, bueno, si esta persona va a esa escuela, a esa sinagoga, pero está volviendo a cometer los mismos errores, es lo que muchos piensan allá. O como decía una cierta persona, escuché por ahí que me lo contaron, dice, vino una persona porque se acercaba a su cierta fiesta y me vino a pedir perdón, pero ahora ya me volvió a insultar otra vez porque había pasado la fiesta. Entonces, pero dice que no porque le pidió perdón no iba a volver a cometer los errores, porque somos humanos y creo que estamos propensos a ciertas faltas. Entonces, ¿qué pasa con Yom Kippur? Dicen, cuando uno le pide perdón a los demás, es minimizar lo que uno tiene. Es como, por ejemplo, lo que ponía el ejemplo del vaso. Entonces, lo que usted va a hacer es sacar lo malo que tiene y quedar limpio. Y bueno, viene el otro año, Bezrat Hashem, el Eterno decreta un buen año para uno, entonces uno lo que tiene que hacer es no volver a cometer los mismos errores, pero no quiere decir que no vayamos a cometer algunos errores, pero ya no que los errores que ya no se haga como una costumbre, sino que esos errores tienen que ser errores por descuidos. Y entonces el Eterno dice, va haciendo un cambio en uno para poder hallar los niveles, llevar a un nivel de libertad que Él nos quiere llevar. Y entonces, sacando todo lo que son los pecados dentro de nosotros,
uno puede estar libre. Es como una persona que si no cometió algún delito, y si cometió delito no se va a sentir no se va a sentir bien en su conciencia, va a tener la conciencia manchada. Entonces lo que hace los pecados, y el pecado ese también llega a la persona, no solo físicamente sino también espiritualmente. No los ciega porque no puede hacer teshuvá ni tikkun, y no puede llegar a experimentar un nivel de libertad, y lo que le espera es la arrogancia, y al final terminará en lo que tenga que terminar, y el Eterno decretará lo que tiene que decretar. Pero a la otra persona que hace teshuvá, hace tikkun y experimenta y hace toda la rectificación de todos los pecados ya mencionados, que esa persona va a ir rectificando y al final va a experimentar los niveles de libertad que hemos mencionado. Y un nivel de libertad también, el cual menciona, es que si una persona ya está en su cuarto, no porque está en su cuarto va a decir yo ya estoy libre, como alguien que va en un barco y dice, bueno, ahora ya compré mi habitación, ya está pagado, ahora vengo y voy a taladrar un agujero en el barco. Que vienen, van a tocar y dicen, cierra ese agujero, y le dicen, no, es que yo tengo la libertad de hacerlo, pero si lo haces nos vas a hundir a todos nosotros. Y entonces la libertad en sí en este mundo, no somos libres en sí, tenemos un jefe, detrás de ese jefe hay otro jefe. Y entonces dice que dentro de esos pecados había expiación, pero hay un tipo de pecado que las 39 prohibiciones dicen que en lo que la Torá de Moshe no se podía expiar, y no había expiación porque no había cordero que se podía expiar. Entonces dice que eso se iba a encomendar en las manos de un Goel que iba a venir a acción, y ese Goel es un redentor en el cual el Eterno iba a poner como un intermediario, en el cual ahí se iba a hacer cargo de todos los pecados de Caret, y ahí se podían expiar todos los pecados. Y esos pecados abarcan tanto dice, como decía el profeta, este pacto que hago el día de hoy no es solo con los que están aquí presentes, sino con los que no están presentes, abarca pasado, presente y futuro. Así que los pecados que cometieron los antepasados también fueron expiados, por ejemplo con Adán, con Noah, y hasta el becerro de oro. Todos esos pecados de muerte son expiados por medio de Mashiach, por medio del Goel que el Eterno iba a mandar. Y entonces los méritos de Mashiach vienen a cubrir por esos pecados que no se encontró en la Torá de Moshe, y que por medio de ese Goel ahora sí podemos tener expiación por esos pecados. Y eso es uno de los beneficios que tiene la escuela netzerita. Y ahora vamos a hablar, por eso quería tocar un poquito de lo que habló hablé sobre Yohanan ben Zakkai. ¿Por qué? Porque Yohanan ben Zakkai, ¿qué hizo después de la destrucción del templo? Porque él vio todo lo que pasó y se quedó viendo a las murallas de Jerusalén y dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no hay judaísmo. Esta gente yo los podía salvar, pero al final ¿de qué me sirve una persona que las personas no están bien? Van a volver a cometer los mismos errores. Entonces mejor que el emperador destruya todo a Jerusalén. Pero más sin embargo me voy a llevar a estas pocas personas, a mis discípulos, y dice, porque vale mejor buenos discípulos, calidad de persona y con Torah. Y dice que la Torah que salió de ahí es la luz que brilla ahorita en todo el mundo, no solo en Jerusalén, sino en la diáspora también. Y que Yohanan ben Zakkai, después de que estuvo en Yavne, se despidió, dejó el puesto, ahora dejó este puesto, ahora le corresponde a un descendiente de la escuela de Hillel, que fue el tataranieto de Hillel, que fue Rabbi Shimon, si no estoy mal, el que llevó el mando después de la escuela farisea. Pero dentro de eso, Yohanan ben Zakkai hizo ciertos cambios y modificó ciertas cosas
dentro del movimiento fariseo. Y por eso todas las comunidades ahorita judías, su forma de expiación es diferente. Por ejemplo, también están las caparot, cuando pasan un gallo atrás de las personas. Otro es lo que se conocen las oraciones, Maasim Tovim, buenas acciones, y los rezos. Que eso se estableció, y eso lo hizo Yohanan ben Zakkai, que la forma de cómo el judaísmo ahora tiene su forma de expiar sus pecados. Pero ahora, y nosotros, dice, ¿cuál es la fuente de expiación de pecados? Y entonces dice que también lo que hizo Yohanan ben Zakkai también lo hizo fuera de Jerusalén, lo hizo Rabino Shaul de Tarso. Y Rabino Shaul de Tarso dice, todo lo que se hacía en el templo lo pasó también dentro de la comunidad de los netzeritas. Y Yohanan ben Zakkai, todo lo que se hacía en el templo lo pasó a la sinagoga. Bueno, ahora ya no vas a dar tu macer allá en el templo, ahora lo vas a dar aquí. Ahora lo que no hacías de sacrificios en el templo, ahora lo vas a hacer aquí, pero de otra forma, ya no de la misma forma como estaba establecido. Y entonces, por eso mucho tiene que ver la figura de Yohanan ben Zakkai y cómo él modificó el judaísmo fariseo, ya sin templo y ya sin sacrificios. Y ahora, como sabemos que más adelante surgió Rabbi Akiva, que proclamó a Shimon Bar Koshiva como el Mashiach, y entonces hubo la separación también de la comunidad netzerita, que tenía otro Mashiach que era Yeshua. Entonces, hasta aquí quiero quedar hasta el día de hoy. Por ejemplo, este es el beneficio que tenemos hasta el día de hoy, y gracias a nuestros maestros que nos enseñaron, aquí a Rab aquí presente, a nuestro Jajam, Naman Araham, que creo yo que tiene 16 años que lo escuché a él, y desde entonces cambió mi vida. También a Rosh Jacob allá en Guatemala, que también gracias a él fue un hombre, un ejemplo a mi vida, y creo que gracias a esas personas estoy hasta donde estoy. Y quería darle este tema hoy porque, bueno, todo lo que he mencionado en cuanto a los pecados, creo que he cometido muchos pecados, muchos errores en mi vida en cuanto de todo lo que he mencionado, y aún no he rectificado tanto. Y también hay pecados que creo que también he cometido dentro de esta comunidad, tanto ofensas como cualquier clase de agravio. Y ya se acercan las fiestas y les quiero pedir perdón a todos ustedes, mil disculpas, y no sé cómo hacer rectificación. Y si ustedes me dicen cómo yo creo que lo quiero hacer, tengo esa voluntad de poder cambiar. Y uno, como dicen los sabios, cuando no te sientes bien, cámbiate de trabajo, cámbiate de lugar, vete a vivir en otra parte. Y eso creo que he comenzado a hacer, pero a veces, cuando dicen los sabios, el camino de la Torah no es fácil. El camino de la Torah no siempre es con bienes, siempre es, el justo va a llevar una vida ligera, no con riqueza, porque el Eterno siempre lo va a tener de un lugar a otro, usándolo como Él lo quiere usar, y llevando haciendo la voluntad lo que Él quiere. Y por eso nosotros no debemos pedir mucho al Creador, sino lo suficiente, porque si pedimos mucho, eso nos puede sacar del camino el cual nosotros tenemos como propósito. Y si tenemos un propósito, pues que nuestra carga sea ligera para que podamos llevar. Y si hay algo que no nos deja avanzar, es porque a veces tenemos mucha culpa atrás de nosotros, que no nos deja avanzar. Y también a veces son los pecados, el cual desconocemos en qué pecados hemos cometido. Y más, decía Mario Sabán, ¿con quién uno discute más? ¿Con quién uno más comete errores? Ahí está mi esposa que lo diga, porque los errores que uno más comete a veces es en pareja, luego sigue familiar, luego en la sociedad y luego en la comunidad. Así que, bueno, mil disculpas,
En serio, si les pido perdón en todas las cosas que he hecho, si no he asistido a esta comunidad, no he apoyado, no he dado mi ofrenda, no he escrito cosas que son a veces faltas de comunidad y otras es personales. Si les he faltado en no darles el honor, de no darles el respeto debido, más aquí las autoridades máximas de esta comunidad, de todo corazón les pido perdón, que el Eterno también me pueda perdonar, y aquí también a las hermanas, mil disculpas, que el Eterno, que es bendito, nos pueda bendecir y nos pueda ayudar a hacer rectificación y ser unas mejores personas y poder cambiar su actitud constantemente y diariamente. Amén. Amén.